Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy volvemos con la serie de Words of Brandon, en este caso sobre Adonalsium. Antes de empezar, para la gente nueva que no sepa qué es una Word of Brandon, estas son respuestas que da Sanderson a preguntas que le hace la gente en firmas de libros, redes sociales, foros y así. Lo que hago en esta serie de vídeos es recopilar unas cuantas de estas que estén relacionadas con un tema en concreto. En el vídeo de hoy será Adonalsium. En cuanto a spoilers, ya os aviso que dado el tema del vídeo este puede contener spoilers de todo el Cosmere. No hay ninguno específicamente de la trama de ningún libro, como muertes de personajes o así, pero sí que hablaremos de Hoyt, Esquirlas y la fragmentación. También quiero hacer un disclaimer, y es que este vídeo será un poco distinto a los otros de esta serie, ya que como podéis comprobar el 90% de las preguntas relacionadas con Adonalsium tienen la misma respuesta. Rafo, que, antes de que os vengáis a preguntar quien no sepa qué significa read and find out, lee y descubre, que es lo que suele decir Brandon cuando no quiere darte la respuesta a una pregunta, para no spoilearte la trama. Así que volviendo al vídeo, en este, a diferencia de los otros, no esperéis encontrar muchas respuestas, sino muchas preguntas interesantes que a lo mejor os hacen reflexionar y plantearos cosas en las que no habíais pensado hasta ahora. Dejémonos de rodeos y vamos ya con las preguntas que están relacionadas con la identidad de Adonalsium. La primera es más una curiosidad que no algo del lore del Cosmere, y es que Brandon confirmó en 2017 que el nombre Adonalsium estaba inspirado en Adonai, que es una palabra hebrea que se usa en el judaísmo para referirse a Dios, y que significa algo así como mi señor o mi maestro. Siguiendo con la parte del nombre, las siguientes son de Darkness, que hace 2. ¿Cómo de cerca está el nombre de Elithan del verdadero nombre de Adonalsium? Y si tiene Adonalsium un nombre propio, ya que dice que este parece más un título. A lo que Brandon responde Rafo, pero con una ligera duda, que da a entender que existe esa posibilidad. Si os lo preguntáis, por cierto, el nombre que propone Darkness aquí, Elithan, entiendo que viene del 10º nombre del Todopoderoso en Roshar, que es el que usan los fervorosos para referirse a él, Elithan Azile. Sinceramente, dudo mucho que en caso de que Adonalsium tuviera otro nombre fuera este, ya que creo que estará más relacionado con honor que no con él, pero sí que me inclino a pensar que Adonalsium podría ser un título y no un nombre real. Pero, ¿y si no es un título? ¿Y si es otra cosa? Vamos a la siguiente. Vemos esta siguiente, en la que Joseph Sorenson le preguntó si Adonalsium era un metal divino. Sé que ahora de buenas a primeras pensáis que puede ser una tontería, pero realmente por la estructura del nombre podría encajar. Es decir, algunos de los metales divinos que conocemos hasta ahora son el Lerasium, el Atium, el Raisium, todas comparten ese ium al final. Incluso está el Edmetal, que se le conoce también como Harmonium, con el ium del final. Entonces el punto es que podría ser que Adonalsium fuera el metal divino de un ser llamado Adonal o Adonals o algo así. En cuanto a la respuesta de Brandon, da un Rafo, pero lo acompaña de una aclaración muy importante. Así en resumen, explica que muchas veces le preguntan cosas de Adonalsium, refiriéndose a él como una persona, o incluso haciéndolo en masculino. Y lo que dice Brandon es que aunque responda a esas preguntas, eso no significa que esté confirmando que Adonalsium fuera un hombre, ni siquiera que fuera una persona. Sigamos. 90 le hace una pregunta con unas implicaciones muy interesantes. Dice si Adonalsium, después de morir, dejó detrás de sí una sombra cognitiva, y si Hoyt ha hablado con esa sombra. La respuesta de Brandon no solo es Rafo, sino que es un enorme Rafo, y le dice que ha hecho una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que si eso fuera cierto, y hubiera dejado atrás una sombra cognitiva, significaría la confirmación de que Adonalsium habría sido un ser que ostentaba todo el poder, es decir que su funcionamiento sería similar al de las Esquirlas, un gran poder controlado por una mente, un recipiente que sería de quien habría quedado la sombra cognitiva. Sigamos, esta es relativamente nueva, de finales de 2022, no la conocía y la verdad es que me ha dejado pensando. Boomtown 1 pregunta si Adonalsium es único, o si hubieron otros como él. La respuesta en este caso vuelve a ser Rafo, pero Brandon añade que los éteres responderían a esta pregunta que había muchos como él, que estaban los propios éteres y también Adonalsium, que eran del mismo nivel.
La verdad es que ya se sabe que dentro del Cosmere hay personajes que defienden que los éteres son independientes en cuanto a origen, y que a diferencia de toda la otra investidura, ellos no provienen de Adonalsium. Pero jamás me habría imaginado que la creencia llegaría al punto de decir que no solo no vienen de él, sino que están a su mismo nivel. No creo que esto acabe siendo cierto, pero de ser así, siento que en cuanto a escala de poder del Cosmere daría un vuelco todo lo que conocemos. Sinceramente, yo ni siquiera pensaba que los éteres primordiales, que en teoría son los más poderosos, estuvieran al nivel de una Skirla, como mucho al de un avatar o a lo mejor un poco más. Pero es que con esta posible información, ahora necesito que Brandon publique ya el libro Aether of Night para sacarnos de dudas. Si es que le da tiempo, que esperemos que sí. Pero bueno, ya hemos visto muchas preguntas sobre qué podría ser Adonalsium, pero aquí tenemos dos sobre lo que no es. Y estas no son Rafo, estas están confirmadas. En 2016 le preguntaron si era un dragón, y en 2018 si era el propio Hoyt, y obviamente, como ya he dicho, en ambas preguntas respondió que no. Vamos con la siguiente sección, Words of Brandon sobre el poder de Adonalsium. La primera pregunta es sobre el origen de este, y aunque pueda parecer rara, tiene sentido. En 2019, Jeff le preguntó si el poder de Adonalsium era originario de Adonalsium, es decir, en otras palabras, si ya existió desde el inicio con ese poder, o si lo sacó de algún lado o se lo dio a alguna otra entidad. Y la respuesta de Sanderson es que sí, que el poder es suyo, que no hay nadie que lo precediera. O bueno, al menos eso es lo que se sabe. La verdad es que como le encanta a Brandon meter estas cosas. Sigamos, vamos ahora con las cosas que él era capaz de hacer. Esta es de 2017 y es muy interesante, porque la primera parte no tiene un Rafo y da información que nos puede hacer teorizar mucho. La pregunta dice, en Historia Secreta vemos un poder que permite ver bastante bien el futuro, que en este caso se refiere al de conservación, y dado que el poder de conservación proviene de él, ¿tenía Adonalsium una versión más pronunciada de esa capacidad? Y la respuesta es que sí. Entonces a raíz de eso viene la obvia pregunta, si había sido capaz de prever su muerte y si tenía planes para eso. Pero aquí sí que tenemos un Rafo. Pero aún así eso es muy interesante porque es posible. Hablamos de que Conservación hizo unas profecías que se cumplieron más de 2000 años después. Si Adonalsium tenía una capacidad de ver el futuro aún mayor, ¿podría ser que lo que está ocurriendo en el presente del Cosmere, que son 10.000 años después de la fragmentación, fuera algo que ya estaba en sus planes? Sigamos. Y hablando del poder de Adonalsium, tenemos que hablar de la investidura, porque como comúnmente es aceptado, toda proviene de él. Aunque bueno, ya hemos visto antes lo de los éteres, pero es un tema para otro vídeo. Lo que quería traer aquí es esta pregunta sobre el funcionamiento de esta clase de energía típica del Cosmere y su relación con Adonalsium. Ulises pregunta sobre la vez que Brandon habló de que la investidura seguía su propia versión de las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, que la investidura ni se crea ni se destruye, que se transforma, y le preguntó por la segunda ley, la que habla de la entropía, y si ésta estaba relacionada con la antiinvestidura. Brandon dijo que no, que la entropía se queda tal y como es en el mismo concepto, no es la antiinvestidura, pero nos dio una pincelada más, y dijo que había una cuarta ley, y que ésta estaba relacionada con Adonalsium, pero desgraciadamente no quiso decir nada más. Y hablando de investidura, vamos con la última pregunta de esta sección. Me quedaré solo con una parte, que es la importante. Aquí Pod pregunta si podrían existir fabriales anteriores a la fragmentación. Es decir, sabemos que existen Spren creados por el propio Adonalsium, que no vienen de ninguna Skirla, pero le preguntan si podría haber creado fabriales en el pasado con esos Spren. Y Brandon dice que no, que teóricamente se podría, pero que Adonalsium no lo hubiera permitido. Esto podría pasar como una pregunta sin más, pero ¿podría ser este un indicio de alguno de los motivos que llevaron a alguna gente a oponerse a Adonalsium? El hecho de que tuviera el control absoluto sobre la investidura y la magia y decidiera dar acceso a algunos y a otros no? ¿Quién sabe? Y bueno, llegados aquí, he dejado para el final una pregunta que me pareció de lo más interesante. Dice así: ¿en el universo donde ocurre el Cosmere, es Adonalsium Dios o es una entidad más pequeña? A lo que Brandon dice que esto es un tema de debate entre personajes dentro del Cosmere, y que no nos va a dar la respuesta, sino que dejará que lo descubramos junto con los personajes.
Esto puede pasar como una pregunta cualquiera, en la que decían si Adonalsium creó el Cosmere, y él dice que algunos personajes creen que sí y otros creen que no. Pero fijaos bien en las palabras, esto va más allá. Esto va más allá, no nos habla del Cosmere, sino de todo el universo donde ocurre el Cosmere. Para los que estéis un poco perdidos, os recuerdo que el Cosmere no es ni siquiera una galaxia, es solo un cúmulo de estrellas, de unas 50 o 100. La Vía Láctea, nuestra galaxia, se estima que tiene más de 100.000 millones de estrellas. Y eso es solo una galaxia. Todo el universo observable se calcula que tiene unas 10 elevado a 24 estrellas, es decir, este número de aquí. Que sí, que es cierto que el Cosmere está dentro de otro universo, que no es el nuestro, pero pensad en estos números. Ahora la pregunta tiene una dimensión mucho más grande. Si aquí existe un Adonalsium, ¿es probable que existan otros Adonalsiums aquí? Incluso, ¿es hasta posible que exista un dios creador de todo el cosmos y que Adonalsium simplemente fuera un peón que puso en una pequeñísima parte del universo? No creo que en los libros del Cosmere llegamos a investigar nunca todo el universo, pero a lo mejor salir del Cosmere y ver qué hay más allá, ver qué hay en los cúmulos de estrellas más cercanos, yo creo que es posible que en algún libro del futuro lo veamos. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.